se podrían dar todos ahorita, pero es más conveniente irlos viendo en el momento pues que se vayan necesitando, porque bueno, algunos tienen que ver más con unos temas que, bueno, con unos temas directamente y en menor medida con el resto de, bueno, de lo que se ve. Entonces, por lo mismo, los conceptos que no se vean ahorita se van a estar mencionando en su momento. ¿Sí? Por el momento vamos a desarrollar, yo creo que si nos alcanza el tiempo, unas expresiones que nos van a ser de utilidad prácticamente pues en estos dos primeros parciales. A ver, bueno, con lo que tenemos que empezar es con la primera ley de la termodinámica. Ahora bien, la razón de por qué se les conoce a los métodos que vamos a ver aquí como métodos energéticos es porque tienen que ver con, o son derivados a partir de este tratamiento que se va a ver en este momento. Eh, Puede parecer como extraño el tratar o abordar el tema, bueno, al menos de manera breve, de la termodinámica en el análisis estructural. Sin embargo, no lo es. Bueno, eso le queda claro a una persona que se dedica a estudiar física, pero bueno, en ese tipo de contextos se puede comprobar que la termodinámica prácticamente se puede aplicar a cualquier área de la ciencia en el sentido de la física. A cualquier proceso tiene una parte termodinámica y bueno, no es la excepción del análisis estructural. Ahorita vamos a ver cómo es que podemos aplicar esta ley a a todo lo que vamos a desarrollar durante el día de hoy. Un ejemplo, digamos que coloquial, que considero que todo mundo o ha hecho o ha visto, es el de sostener un alambre y empezarlo a doblar rápidamente de un lado hacia el otro. ¿Sí? Creo que o lo hemos visto o lo hemos hecho en algún momento. ¿Alguien sabe qué, bueno, recuerda qué sucede cuando hacemos esto? Sobre todo cuando el alambre se está doblando muy rápido. Pues se calienta, profe, y termina por cortarse. Muy bien, sí, exacto, lo que dice el compañero. Eh, bueno, ahora, ¿por qué ponemos este ejemplo? El compañero, bueno, ya nos mencionó lo que sucede. Hay que tener en cuenta que ese movimiento del alambre llega a generar pues calor bastantito a veces, o sea, se siente bastante el incremento de calor que se tiene y pues creo que es claro que no es necesario acercar al alambre a ninguna fuente de calor, o sea, aparentemente sale de la nada, sin embargo, pues no es así. Lo que está sucediendo en ese experimento es que se está comprobando que o sea, el hecho de estar doblando al alambre una y otra vez de manera rápida cae en un proceso termodinámico, ¿sí? Incluso, como dice el compañero, pues en cierto momento pues llega a romperse el alambre. Entonces,
como decía, este pequeño ejemplo nos demuestra que, bueno, en el área del análisis estructural, pues está presente la termodinámica. Ahora bien, ¿cómo se aplica ya específicamente este ejemplo al análisis estructural? Pues, por ejemplo, podríamos pensar que el alambre en sí es la estructura, ¿sí? Es un elemento que tiene ciertas propiedades que caen dentro del ámbito o más bien para ser clasificado como una estructura. Ahora bien, aunque no hay una fuente de calor como tal, explícita, el proceso interno de las partículas del material revela que hay un flujo de calor. Y bueno, obviamente, pues ese flujo de calor de alguna manera tiene que venir de algo del material, ¿no? Y bueno, en sí también del movimiento. Entonces, este pequeño ejemplo, bueno, nos revela que efectivamente un proceso termodinámico también se encuentra en el análisis de una estructura, ¿sí? Ahora, matemáticamente esto se representa con la siguiente ecuación. Ahora, el significado de estos símbolos es el siguiente. Del lado izquierdo, delta TE se refiere al trabajo externo. Pensando en el alambre, pues el trabajo externo, eso lo vamos a ver en un momento, pero está proporcionado por la fuerza que se le imprime al alambre al doblarlo, ¿sí? Eso ahorita va a quedar claro porque vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Bueno, el flujo de calor es evidente, aunque no hay una fuente de calor. Disculpen, se perdió un momento la conexión. Este, ¿Se ve la pantalla, lo que se estaba escribiendo? Sí, profe. Sí, bueno, perdón. Entonces vamos a comentar lo que estábamos diciendo. Perdón, decíamos que delta TE representa al trabajo externo y ese trabajo externo en el ejemplo del alambre, pues está, bueno, está o se genera a partir de la fuerza que se le aplica al alambre al estarlo doblando, ¿sí? Esta cuestión la vamos a comentar un poquito más adelante a detalle porque nos va a permitir desarrollar las fórmulas que queremos encontrar. Q se refiere al flujo de calor y en sí no necesita de una fuente de calor externa. Recuerden que en el alambre el simple hecho de estarlo doblando a cierta velocidad pues genera calor. Eso significa, bueno, proviene pues de cuestiones internas del material, pero evidentemente hay un flujo de calor en este ejemplo. Del lado derecho de la ecuación, delta UI significa al trabajo interno, ¿sí? Perdón, a la energía interna, perdón, es el término correcto. Bueno, la energía interna, como hemos mencionado hasta ahorita, tiene que ver con todo lo que sucede internamente en las partículas del material a partir de lo que se le acciona de manera externa. Como ya sabemos, sobre todo de resistencia de materiales, todas las acciones externas a una estructura van a tener un impacto de manera interna. En este caso, bueno, hablando en el contexto de la ingeniería estructural, estamos interesados en los esfuerzos y en las deformaciones que experimenta un material. Pero como sabemos, esta es una cuestión interna al cuerpo que se está estudiando. Entonces, bueno, a eso se refiere a la energía interna y también lo vamos a puntualizar más adelante. Ahora, delta S significa
la variación de la energía cinética, como lo recuerdan seguramente de sus clases de dinámica de la partícula, la materia que vieron en segundo semestre, la energía cinética tiene que ver con cuestiones del movimiento. Y como es evidente, en el ejemplo del alambre, pues está presente esta situación del movimiento. Si el alambre se dobla una vez o no se hace ninguna vez, pues no se presenta flujo de calor, no hay ruptura ni demás. Al estarlo al estarlo doblando, sobre todo si esto es muy rápido, pues es evidente que hay cierta energía que se le imprime por la cuestión simple de estarse moviendo, o sea, del movimiento que se le imprime al alambre. Entonces, digamos que esta es una explicación coloquial de cómo es que se aplica esta ecuación o cómo está presente esta cuestión termodinámica al alambre, ¿sí? Ahora, llevémoslo a estructuras en el ámbito de la ingeniería estructural, por ejemplo, una losa. Por decir, puede ser a cualquier otro tipo de estructura, como viga o lo que se esté considerando de acuerdo al contexto del que se hable, pero pensemos, por ejemplo, en una losa. Una losa, pues, se encuentra, pues, en un edificio de ciertos niveles. Y, bueno, como dijimos, el trabajo externo se tiene o se genera a partir de las fuerzas aplicadas al cuerpo que se esté estudiando, en este caso la losa. Entonces, por ejemplo, las fuerzas podrían ser, decía que las fuerzas podrían ser las personas que están sobre la losa, el mobiliario, etcétera. Eso sería como que el trabajo externo. La energía interna, pues serían las deformaciones y los esfuerzos que se generan por la aplicación de las cargas. Ahora, vamos a ver la cuestión del flujo de calor y de la energía cinética en este mismo ejemplo. Recuerden que al aplicar una fuerza en el ejemplo del alambre, pues en cierto momento se alcanza a percibir el calor que se genera. Sin embargo, en la losa, ustedes imagínense que están sobre la losa y si ustedes trataran de percibir con los sentidos el calor que se genera, pues prácticamente es imposible porque ese flujo de calor está presente, recuerden lo del alambre, pero es tan pequeño que prácticamente se vuelve insignificante. Y bueno, muy pequeño. De hecho, no se alcanzaría a medir si no es que con instrumentos de alta precisión, que realmente no tiene mucho caso estar comprobando esta cuestión de que en realidad se genera calor en una losa por la aplicación de las cargas que se le impongan a esa estructura. Ahora bien, la cuestión de la energía cinética, recuerden que tiene que ver con una cuestión de movimiento. Como ustedes saben, cuando se le impone una fuerza a una estructura, genera esfuerzos y deformaciones. Ahora, las deformaciones externamente se pueden traducir en desplazamientos, pero seguramente ustedes recuerdan que en todo lo visto hasta ahorita en las materias que han llevado de estructuras, es que se suponen desplazamientos pequeños. Pero si lo recuerdan sobre todo de los cálculos que se hicieron en resistencia de materiales, estos desplazamientos son demasiado pequeños. Entonces, el movimiento obviamente generado o asociado a estos desplazamientos, pues naturalmente pues tiene la misma característica de ser demasiado pequeño y por lo tanto la variación de la energía cinética es también insignificante. Eso es verdadero para cualquier estructura en general, estructuras en el ámbito de la ingeniería estructural, ¿no? Entonces, de esta ecuación es posible eliminar
los dos términos que estamos comentando. Los podemos tomar como nulos y entonces lo que nos queda es lo siguiente. Bueno, la variación de la energía externa es igual a la variación de la energía interna. Entonces, esta va a ser la forma de la primera ley de la termodinámica que vamos a estar ocupando prácticamente en todo el semestre, por las razones que se acaban de comentar respecto al calor y a la energía cinética. Dense cuenta que es lo mismo que la primera ley de la termodinámica, nada más que haciendo los dos términos que ya comentamos iguales a cero, por la magnitud tan pequeña que tienen en los casos prácticos, ¿sí? Ahora bien, perdón, se está interrumpiendo la conexión. Si se vuelve demasiado inestable, bueno, lo que tendría que hacer es terminar esta sesión y continuar la siguiente. Les ofrezco una disculpa por esto, pero pues ustedes conocen que nadie está exento a que pues nos ocurran estas cosas, ¿no? Entonces, si se vuelve la señal muy inestable, pues tendremos que continuar la próxima. Espero que no sea así. Bueno, decía que esta es la forma de la primera ley de la termodinámica que vamos a estar ocupando para los casos prácticos. Ahora, vean, sobre todo de esta ecuación que estoy encerrando en el rectángulo azul, una parte es el trabajo y otra parte es la energía, ¿sí? De ahí que todos los métodos que se deduzcan a partir de esta igualdad se les conozca como métodos energéticos. Y esto es porque estamos calculando en realidad o trabajo o energía para desarrollar los métodos que pues vamos a ver más adelante. De ahí viene el nombre, ¿sí? Ahora, esta ecuación, así como está, no nos es de utilidad. Bueno, no, sí, así como está, no nos es de utilidad. Lo que vamos a hacer es dar expresiones más manejables del trabajo y de la energía con con todos los parámetros y cálculos que ya sabemos hacer de las materias anteriores. Empecemos por el trabajo externo. Aquí, bueno, la palabra externo e interno como que es redundante porque se entiende que el trabajo es una cuestión externa o fuera del material y la energía es una cuestión que tiene que ver con las partículas del cuerpo que se está estudiando, es decir, es algo interno, entonces se vuelve como redundante, pero bueno, se dejan ahí para puntualizar claramente que el trabajo tiene que ver con la parte de afuera del cuerpo y la energía con la parte dentro del cuerpo, si es que se quiere ver, digamos que de esa manera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero el trabajo. Si lo recuerdan de sus clases de dinámica, la definición del trabajo es una fuerza por un desplazamiento paralelo a la aplicación de la fuerza. ¿Sí? Entonces, para muchos problemas, sobre todo como los que vieron en esa materia, pues esta fórmula es de mucha utilidad. Pero para nosotros, en todo lo que vamos a estar manejando, se vuelve insuficiente. Hay una definición más precisa del trabajo. Y esto tiene que ver con que la fuerza puede depender del desplazamiento. Aquí el desplazamiento lo vamos a representar con la letra delta, porque seguramente
como vieron en resistencia de materiales, cuando se calculaban desplazamientos lineales utilizaban esta letra, entonces vamos a seguir esa notación. Entonces, cuando la fuerza depende del desplazamiento, lo que tenemos que hacer, bueno, mediante cierta deducción, es hacer uso de una integral, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que tomamos una cantidad diferencial del trabajo. Vean que aquí está la cantidad diferencial. Fuerza por desplazamiento y la suma de todos esos desplazamientos diferenciales lo representamos con una integral. Desde, bueno, que inicia el desplazamiento hasta que termina, ¿sí? Ahora, esta expresión nos es de más utilidad por lo siguiente. Lo podemos simbolizar a través de, por ejemplo, el siguiente ejemplo igual, que seguramente está en la memoria de todos. Imagínense que tienen un resorte y que un extremo lo ponen en la palma de una mano y el otro extremo, bueno, lo colocan en el extremo de la otra mano, ¿sí? Perdón, estaba con lo del resorte. Les decía que ambos extremos los van a colocar en las palmas de sus manos. Imagínense que comprimen un poquito el resorte. Van a sentir una fuerza pequeña, ¿no? Pero si comprimen más el resorte, ¿cuál va a ser la percepción que ustedes van a tener? Una fuerza más grande. Exacto. Sí. O sea, entre más compriman el resorte, pues la fuerza percibida pues va a ser mayor. Este es un pequeño ejemplo donde las fuerzas dependen del desplazamiento aplicado, ¿sí? Entonces, esta definición es más general y es la que vamos a ocupar, bueno, en el desarrollo siguiente. Ahora, observen que si la fuerza es constante, llegamos a esta fórmula. O sea que si la fuerza no depende del desplazamiento, eso sería el significado físico. Ahora, vamos ahora a desarrollar algunas expresiones ya más manejables del trabajo desarrollado en una estructura, ¿sí? Para esto vamos a considerar un material elástico lineal, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan qué es un material elástico lineal? ¿Alguien recuerda a qué nos referimos? Es cuando un material se puede deformar y, bueno, cuando se le aplica fuerza se deforma, pero cuando se le quita la fuerza regresa a su estado natural. Exacto, o no deformado, ¿sí? La definición que nos acaba de dar el compañero corresponde a un material elástico, ¿sí? Y es justo lo que comentó. Un material se considera elástico si después de retirar las fuerzas que actúan en él, el cuerpo regresa a su estado no deformado, ¿sí? Como bien lo comentó el compañero. Ahora, eso es en cuanto a la parte elástica. ¿Y lineal? ¿Alguien recuerda qué es eso? Bueno, si no se recuerda, pues vamos a dar alguna explicación que nos haga recordar este concepto.
tengan en cuenta que cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo, en este se generan esfuerzos y deformaciones. Ahora, estos no están separados, o sea, el esfuerzo depende de las deformaciones o viceversa, depende de cómo se esté viendo. Todo es de que estas cantidades no van separadas. Siempre hay manera de relacionar por medio de ciertas consideraciones. Ahora, muchos de los materiales que perdón, se perdió nuevamente la conexión. Miren, bueno, antes de que si es que vuelve a suceder, si consideran ustedes que no va quedando clara la explicación, les comento que si ustedes consideran que no está quedando clara la explicación, por los problemas de internet que estoy teniendo, con toda confianza me dicen y continuamos la siguiente. Ahorita voy a tratar de continuar. Parece ser que pues sí me van siguiendo, bueno, o no sé ustedes, díganme si realmente se está comprendiendo lo que estamos viendo. Eh, Profesor, Sí, se escucha. disculpe, sí, dime. ¿tiene video de esto? Bueno, ya ve que la clase pasada nos había dicho que ya tenía los videos grabados, ya nada más era cuestión de que usted no va a pasar y nosotros lo checáramos. Ah, claro, sí, 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 sí. Y bueno, Sí, será una sí. opción para mí, no sé qué día nos Ah, encontramos. bien. Sí, sí, sí. Pues sí, puede ser una opción. Sí. Sí. Mira, entonces sí, claro, sí, se vuelve un caos, ¿no? Miren, eh, voy a intentar seguir unos, digamos, 10 minutos más. Bueno, si pues vemos que no funciona, entonces ya tomamos esta decisión de que, bueno, nos veríamos la próxima ocasión. Y pues adicionalmente, pues les paso el material que ya tengo al respecto también, ¿sí? ¿Les parece adecuado? Sí, profe, me parece bien. De acuerdo. Igual si alguien tiene otra opinión, con todo gusto me puede decir. Y entonces ahorita voy a intentar continuar. Este, bueno, decíamos que la... bueno, para un material elástico lineal, bueno, ya vimos que es elástico. Ahora bien, lineal. Se considera que un material es lineal si su gráfica esfuerzo-deformación justo es una línea recta. Se acostumbra poner en el origen, pero en ciertos casos puede ser que no sea en el origen. Pero bueno, aquí vamos a suponer que ese siempre sea el caso. Entonces, ¿alguien recuerda cómo se le llama a la pendiente de esta gráfica?
Ajá, o sea, es la pendiente, pero tiene un nombre muy específico. Un concepto que seguramente también vieron en resistencia de materiales y que han venido usando pues desde ese momento en adelante. Tiene un nombre muy específico. O sea, la pendiente le llamamos de alguna manera, ¿sí? ¿Alguien lo recuerda? ¿A poco no? ¿Alguien ya tiene alguna pista de qué podría ser? ¿No es el módulo de elasticidad? Exacto, el módulo elástico. Por definición, el módulo de elasticidad es la pendiente de la gráfica esfuerzo de deformación si es que el material es elástico lineal. Ahora, matemáticamente, o sea, en forma de ecuación, ¿a esto cómo se le llama? En forma de ecuación, ¿a poco no es esto? ¿Cómo conocemos a esta ecuación? ¿De esfuerzo? No, tiene un nombre más específico. Sí, a esa ecuación se le conoce con algún nombre, también muy especial, ¿no? Módulo de Young. Bueno, el módulo de Young o módulo elástico, es lo que acabamos de comentar, ¿sí? No sé si lo recuerdan o les suene que es la ley de Hooke. Bueno, así se le conoce a esa ecuación que está justo abajo de la gráfica. Esa es la ley de Hooke. Y evidentemente es válida únicamente para materiales elástico-lineales. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a, ahora, ¿por qué hablamos de esta? Se puede comprobar que si el material es elástico lineal, podemos elaborar otra gráfica que también va a ser lineal, pero en lugar de tener esfuerzos y deformaciones, vamos a tener fuerzas y desplazamientos. En este caso, a la pendiente ya no se le llama módulo elástico, le vamos a llamar rigidez. La rigidez es un concepto que vamos a ver en el tercer parcial, pero de momento lo podríamos definir como la pendiente de la gráfica fuerza-desplazamiento. Recuerden que fuerza y esfuerzo exactamente no es lo mismo. Sucede algo similar con el desplazamiento y la deformación. Ahora, similarmente a esta gráfica, podemos decir gráfica esfuerzo que la gráfica fuerza desplazamiento. ¿Por qué pasó esto? No sé. Tiene esta forma o esta expresión, que es nada más la representación matemática, pues, de lo que estamos viendo en la gráfica de fuerza desplazamiento. Ahora, ¿por qué dijimos todo esto? Porque la expresión del trabajo, como lo pueden ver, involucra a una fuerza que depende del desplazamiento. Vean en esta segunda gráfica que la fuerza efectivamente depende del desplazamiento. Entonces, si sustituimos esto aquí, resolvemos la integral, vamos a llegar a que el trabajo externo es igual a la fuerza por el desplazamiento en... Ahora, esta expresión se puede obtener, como mencioné, si esto lo sustituimos directamente en la integral y resolvemos, o acordándonos del significado geométrico de la integral. ¿Alguien recuerda cuál es? Es el área bajo la curva, ¿no? Exacto, sí, el área bajo la curva.
En este caso la curva es una línea recta y tenemos el área pues generada por un triángulo. Evidentemente pues tenemos este valor de la fuerza, este valor del desplazamiento y el trabajo externo es esta área que estoy asurando y díganme si no, el área de este triángulo es exactamente lo que tenemos aquí. Entonces ya sea con la resolución analítica de la integral o fijándonos que en un material elástico lineal el área es corresponde a un triángulo, llegamos a la expresión que tenemos del lado derecho para el trabajo externo. Ahora, dense cuenta que si hubiéramos aplicado esta definición del trabajo, pues no llegamos al mismo resultado. La razón de eso es que la fuerza depende del desplazamiento, por eso es que si hubiéramos aplicado esta fórmula, simplemente sería fuerza por desplazamiento y ahí se acaba el asunto, pero no es así. Entonces, el resultado correcto es el que tenemos de este lado, y es la expresión que nosotros vamos a ocupar para el trabajo generado por una fuerza en una estructura. Ahora, visto, por ejemplo, un ejemplo más digamos, más aplicado a la ingeniería estructural, pues pensemos en una, bueno, es que sí conviene manejar, bueno, a ver si. Pensemos en una, bueno, ¿cómo lo pondría? Es que quiero poner una barra empotrada, bueno, es que conviene, pero una barra empotrada nos ayuda mucho, pero bueno, a ver, vamos a pensar una barra sin apoyos, pero en equilibrio estático, ¿sí? Si las fuerzas son de la misma magnitud, está en equilibrio estático esta barra, ¿sí? Ahora bien, recuerden que incluso llegaron a hacer ejercicios de este tipo en resistencia de materiales, pues ustedes ya saben que experimenta desplazamientos que tienen que ver con las deformaciones. Y si esto era la longitud inicial, esta es la cantidad que se desplaza, ¿sí? Entonces, esta es la longitud inicial y esto corresponde al desplazamiento que experimenta por la aplicación de la fuerza. Entonces, digamos que con este ejemplo que tenemos aquí arriba, si quisiéramos por alguna razón encontrar el trabajo generado por esta fuerza aplicada a este elemento, pues el trabajo está dado por esta, es decir, la mitad de la fuerza aplicada por el desplazamiento que experimenta el cuerpo, ¿sí? Ahora, nada más como recordatorio, el desplazamiento, si lo recuerdan, es la fuerza normal por la longitud inicial entre el área por el módulo elástico. Entonces, hay manera de encontrar estas dos cantidades y de esta forma tenemos establecido el trabajo generado por esa fuerza en esa barra que estamos suponiendo. ¿Quedaría claro esto? Sí, profe. Bueno, profesor. Continuamos. Sí, profe. Sí. Ahora, como acabo de explicar brevemente, así ya podemos encontrar el trabajo. Pero todavía hay una forma, perdón, con la cuestión del trabajo ya está. Ya vimos que ya se puede calcular. Ahora, lo que sigue es encontrar una expresión más manejable para la energía interna.
Dense cuenta que de la primera ley de la termodinámica ya contamos con el lado izquierdo de esa ecuación. Nos falta ahora el lado derecho, que es la cuestión de la energía interna. Ese es otro concepto que vamos a ver enseguida y que se le conoce justo así, como energía de deformación. Bueno, pongo entre paréntesis interno porque ya se debe entender que si estamos hablando de deformación, como lo comenté al inicio, es una cuestión interna al cuerpo estudiado, o sea que tiene que ver con las partículas del material. Entonces, simplemente al escuchar la palabra deformación, ya se debe entender que es una cuestión pues interna, ¿sí? Sin embargo, bueno, si es necesario remarcarlo, por eso es que lo estoy poniendo entre paréntesis, que es una cuestión interna, ¿sí? Ahora, en magnitud, como lo afirma la primera ley de la termodinámica, el trabajo es lo mismo que la energía, o sea, numéricamente es lo mismo. Ahora, la manera de distinguirlo es justo desde dónde, digamos, desde qué lugar estamos viendo que se genera. Hay que pensar en que el trabajo se refiere a todo lo externo al cuerpo y la energía es todo lo interno, o sea, también se refiere a que hay desplazamientos entre partículas, ¿sí? Y entonces la fuerza por la distancia, pues, bueno, nos generaría algo parecido, bueno, algo como así como la energía, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que en este sentido interno realmente no tenemos fuerzas, tenemos esfuerzos. Tampoco tenemos desplazamientos, tenemos deformaciones. Entonces, digamos que la energía interna se puede pensar como que es la capacidad de que tiene un cuerpo o un material para evitar para resistir o evitar el desplazamiento entre las partículas o el desplazamiento relativo entre las partículas del cuerpo estudiado. Hay que pensarlo de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que vamos a calcular la energía de deformación? Como dije, si es un aspecto interno, tenemos que ocupar necesariamente los esfuerzos y las deformaciones, ¿sí? Ahora, también como se mencionó hace rato, los esfuerzos tienen asociados una deformación. Entonces, una pregunta adecuada en este momento sería, ¿cuántas clases de esfuerzo hay? Bueno, les ayudo un poquito. Solo, bueno, no, con esa pregunta está bien. A ver, hay que recordar un poquito. ¿Cuántas clases de esfuerzo hay? O sea, Compresión. ajá. Bueno, la compresión, bueno, pensando en la respuesta del compañero, compresión y tensión caen en un tipo de esfuerzo. ¿Cómo se le llama ese esfuerzo? Incluso fue uno de los temas que vieron en resistencia a materiales. ¿Flexión? No. Flexión, no. Lo que pasa es que, por ejemplo, el esfuerzo debido a flexión también cae en la misma clase de esfuerzos que estamos preguntando respecto de tensión y compresión. ¿Sí? A ver, hay que recordar un poquito. Si recordamos este tipo de esfuerzo, automáticamente vamos a recordar el resto. ¿Cómo se le llama a este tipo de esfuerzos donde se presenta tensión y compresión? Triaxial, ¿no? Axial.
Triaxial se refiere a que está en 3 dimensiones o que se aplica sí, en el espacio, pero más bien es axial, ¿sí? Axial o normal. Entonces, si una clase de esfuerzos es axial o normal, ¿qué otro tipo de esfuerzos hay? ¿Cortante? Cortante. Y de hecho son los únicos 2 tipos de esfuerzo. La fuerza normal, la fuerza cortante, el momento flexionante y la torsión nos lleva a alguno de estos 2 tipos de esfuerzos. Y como los esfuerzos se asocian también a deformaciones, existen las mismas clases de deformaciones que de esfuerzos, ¿no? Entonces, empecemos por analizar por analizar el esfuerzo normal. Para esto, pues vamos a tomar un elemento diferencial pero en el espacio X, Y, Z. Entonces tomamos un pequeño elemento. Generalmente estos se plantean como cubitos. Bueno, aquí está. Bueno, ahí está. Entonces, como es un cubito diferencial, la longitud de este lado sería dz, la longitud de este lado sería dx y la pequeña altura de y. Ahora, vamos a plantear vamos a calcular ahora el esfuerzo normal o axial. Para esto vamos a ver este pequeño cubito diferencial respecto de esta cara, ¿sí? Entonces, tenemos al elemento y por la cara que estamos viendo, esta tiene longitud de X, ¿sí? Ya sabemos que le aplicamos una fuerza. Recuerden que, por definición, el esfuerzo normal se obtiene a partir de la aplicación de la fuerza, pero perpendicular al área de aplicación de la fuerza. Entonces, se está aplicando esa fuerza en esta cara, ¿sí? Y, como lo vimos hace un momento, pues, la aplicación de esa fuerza, pues, genera cierto desplazamiento, ¿sí? Entonces, la fórmula para el esfuerzo normal, si lo recuerdan, es la fuerza entre el área. Entonces, aquí la fuerza normal lo estoy denotando como F, y recuerden que el área es esta porque es donde está, perpendicular a la superficie aplicada. Entonces, como lo podemos ver de aquí,
es dy por dz, ¿sí? Ese es el esfuerzo axial aplicado al elemento. Por otro lado, la deformación, como sabemos, es el cambio entre la longitud final y la inicial, ¿sí? Entre la longitud inicial. Ahora, la longitud inicial, como lo podemos ver aquí, es de x. ¿Y para qué nos sirve todo esto? O sea, este análisis, ¿para qué nos va a servir? Según la primera ley de la termodinámica, la energía interna es igual al trabajo externo. Entonces, ya tenemos una fórmula para calcular el trabajo externo, que era 1/2 de la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Entonces, si despejamos aquí, tenemos 1/2 del esfuerzo por dy dz, y el desplazamiento, si lo despejamos de esta segunda fórmula, tenemos la deformación por dx. Ahora, como ustedes lo pueden ver, dy dz por dx es el volumen de este cubito diferencial, es decir, que todo esto está a nivel diferencial. Para quitar la diferencial, sabemos que debemos de integrar, pero como estamos suponiendo un cuerpo tridimensional, la integral tiene que hacerse sobre un volumen. Y al simplificar esta expresión, nos queda 1/2 del esfuerzo por la deformación por la diferencial de volumen. Y esta es la manera de calcular la energía interna si es que el esfuerzo y la deformación son axiales. ¿Dudas? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, ahora, lo que sigue es considerar ahora el esfuerzo cortante, ¿sí? Para el esfuerzo cortante, pues, igual, vamos a ver al mismo elemento respecto de la misma cara, o sea, de esta. Pero ahora hay que recordar cómo debemos de aplicar la fuerza bueno, si es que queremos encontrar el esfuerzo cortante. Si la cara que estamos viendo es esta, recuerden que por definición, si el esfuerzo es cortante es porque la fuerza está aplicada paralela o sobre la cara que se está analizando respecto de cierta sección. Es decir, que debemos de aplicar la fuerza aquí arriba y aquí abajo. Visto en el pequeño elemento, sería lo siguiente. Pero como ya sabemos, para tener el equilibrio en todo sentido, debemos de incluir estas dos fuerzas también en las otras dos caras del elemento. Como sabemos, el esfuerzo cortante produce deformaciones angulares, ¿sí? Entonces, las deformaciones son estas. Ahora, el detalle es que nosotros, según la fórmula que obtuvimos hace un momento, necesitamos desplazamientos lineales, no desplazamientos angulares. Eso lo vamos a resolver en un momento a partir de recordar que la deformación por cortante en realidad me cambia un ángulo de 90 grados a otro ángulo. Y ese cambio entre los diferentes ángulos le llamo deformación por cortante, con la letra gamma, ¿sí? Ahora, a mí lo que me interesa es este desplazamiento. Porque ese es lineal, ¿sí? Recuerden que si estamos viendo esta cara, la altura de este elemento es dy, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para
relacionar este desplazamiento con la deformación por cortante o angular, pues con pura trigonometría. Es decir, que el ángulo, con una hipótesis de que los desplazamientos son pequeños, es lo mismo que la tangente del ángulo. ¿Sí? Y la tangente es el cateto opuesto, o sea, el desplazamiento que es lineal entre el cateto adyacente, que es este. Entonces, ya tengo la manera de relacionar estas tres cantidades y por lo tanto de aquí puedo obtener el desplazamiento lineal. Por otro lado, el esfuerzo cortante es la fuerza cortante entre el área. Ahora, la fuerza que estoy aplicando, aquí le estoy llamando F, y como está aplicada aquí arriba, el área me la va a dar esta cara, es decir, dx por dz. Ahora, aplicando un razonamiento similar a este, nada más que aquí tenemos otro tipo de esfuerzos y deformaciones. Vean que la fuerza, bueno, perdón, aquí, no, sí necesito, perdón, hacer el desarrollo porque cambia ligeramente. La fuerza la despejamos de esta ecuación y vemos que es el esfuerzo por dx dz y el desplazamiento lo despejamos de aquí, que es la deformación por dy, pero dense cuenta que nuevamente obtenemos la diferencial del volumen y pues llegamos a una integral parecida. Ahora, dense cuenta que la energía interna, por una clase de esfuerzos o por el otro, tiene una integral muy parecida, ¿sí? Estas expresiones para la energía interna pues son válidas únicamente para materiales elásticos lineales, ¿sale? Me apareció ya la indicación de que se va a terminar la videollamada, entonces, por favor, ahorita en este mismo momento publico una segunda, un segundo enlace y nos vemos en esta segunda videollamada, de favor, ¿no? A ver, denme un instante. A ver, acabo de publicar un segundo enlace para continuar la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, por favor, terminamos esta videollamada y inmediatamente actualicen su navegador o algo parecido. Los veo en esta segunda videollamada, de favor, ¿no? Sí, profe. Sí. Ah, bueno, decíamos que ya tenemos una forma de calcular la energía interna para, un material elástico lineal. Ahora, las expresiones como están indicadas, pues ya son manejables porque, pues aplicando todos los conceptos que vieron en resistencia a materiales, ya pueden encontrar los esfuerzos y las deformaciones para cualquier elemento mecánico, es decir, normal, cortante, momento y torsión. Nada más que aquí está el ligerísimo detalle de que la integral, al ser de volumen, en varios casos debería aplicarse una integración triple, ¿sí?
Porque, bueno, como sabemos, una barra tiene longitud, pero también tiene un área de la sección transversal, entonces involucra las 3 dimensiones. Y pues en muchos casos tendremos que aplicar una triple integración para cada una de estas dos expresiones. Sin embargo, aplicando los mismos conceptos de resistencia de materiales que se necesitan para calcular estas integrales así como están, pues en lugar de hacer los cálculos siempre de esa manera, podemos aplicarlos a estas fórmulas y obtener también integrales, pero mucho más simples y manejables. O sea, simplificar estas expresiones, nada más hay que tener en cuenta que también son integrales, nada más que ya no son integrales triples. La ventaja sería de que si el problema es numérico, que la inmensa mayoría de los problemas lo son, pues tenemos como ayuda pues nuestra calculadora. O sea, las integrales podríamos resolverlas con nuestra calculadora. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo se simplifican estas fórmulas, pero ahora, en lugar de ocupar esfuerzos y deformaciones, vamos a usar los elementos mecánicos que ya conocemos, es decir, normal, cortante, momento y torsión. ¿Sí? Denme un instante para aquí mover la pantalla. Entonces, aquí este tema sería energía de deformación en función de los elementos mecánicos. Este es el tema que vamos a ver enseguida. Y yo creo que por el tiempo que nos queda de la clase, lo más seguro es que nos quedemos hasta aquí. Pero al menos ya vamos a tener desarrolladas todas las fórmulas que vamos a ocupar en los temas que vienen. ¿Sí? Ahora, tenemos, bueno, recuerden, la energía interna es la integral de volumen de un medio de un esfuerzo por una deformación, ambos de la misma clase. O sea, aquí son axiales y aquí son cortantes por la diferencial de volumen. Entonces, para esto vamos a considerar una barra pongo así una barra así como que muy extraña para tratar de dar la idea de que no nos vamos a limitar a barras rectas, sino también vamos a estar en la posibilidad de manejar barras curvas, o sea, pues mejor conocidos como arcos, ¿no? Entonces, está esa posibilidad. Aquí, bueno, tenemos una estructura que está en el espacio porque también se puede aplicar todo esto en el caso 3D. Sabemos que pues esto puede estar sujeto a momentos, a fuerzas distribuidas, a fuerzas concentradas, etc. Entonces, si tenemos, bueno, si hacemos un corte en arbitrario en algún punto de la estructura, pues ya sabemos que también vamos a tener una sección transversal definida por la figura. Ahora, aquí
vamos a establecer un sistema de coordenadas en la barra, ¿sí? Aquí vamos a suponer que este haya sido el corte. Entonces, vamos a suponer este sistema de coordenadas en la barra. El eje que sigue al eje, bueno, a la barra, le vamos a llamar X. Y a los otros dos, pues Y y Z, así como están mostrados aquí. Ahora, las fuerzas. Sabemos que las fuerzas perpendiculares al corte es la fuerza normal y las paralelas son las fuerzas cortantes, nada más que hay dos. Nosotros en el caso 2D regularmente ocupamos esta, pero naturalmente en el otro eje también surge otra fuerza cortante, y entonces de aquí, para distinguirlas, le ponemos los ejes sobre los cuales actúan. Ahora, hay tres fuerzas, pero también tres momentos, ¿sí? Un momento en X, que en realidad es la torsión. Un momento alrededor del eje Y, que es el momento en Y, este casi no se ocupa. Y un momento alrededor del eje Z. Si viéramos el caso 2D, las fuerzas que ocupamos es la normal, esta cortante y este momento. Esas son las tres fuerzas internas que ocupamos en un caso 2D. Ahora, bien, vamos a ocuparnos primero de los dos elementos mecánicos que generan esfuerzo normal. Uno de ellos, pues como ya sabemos, es la fuerza normal. Entonces, el esfuerzo, pues simplemente es la normal entre el área. Ahora, de la ley de Hooke, ya sabemos que el esfuerzo es el módulo elástico por la deformación. De aquí podemos despejar a la deformación como el esfuerzo entre el módulo elástico. Si sustituimos esto aquí, la deformación es la normal entre A por E. Entonces, sustituimos en la integral que se dedujo hace un momento. La integral de volumen de un medio del esfuerzo por la deformación por la diferencial del volumen. Ahora, aquí tenemos el caso que voy a preguntar. Díganme si no. Un volumen puede ser obtenido al multiplicar un área por una longitud. ¿Están de acuerdo en esto? Sí, profe. Sí. Y de hecho es el caso que tenemos con barras, con las barras que manejamos pues desde que estamos viendo las materias de estructuras. Entonces, la integral de volumen se puede dividir en dos, en una integral que depende de una dimensión longitudinal. Aquí no le llamo dx porque eso tiende a asociarse con una barra recta, ¿sí? Entonces, le llamamos S para simbolizar que estoy integrando sobre un arco de la curva, es decir, que esta integral nos puede ayudar a resolver barras curvas, ¿sí? Y, bueno, ya tenemos la integral longitudinal y una integral de área, ¿sí? Que es un medio, bueno, del esfuerzo por la deformación, por la diferencial de área, ¿sí? Ahora, lo que hacemos aquí
es sustituir todo esto de aquí arriba en esta expresión. Entonces, tendríamos, bueno, esta integral que multiplica a 1/2 del esfuerzo, o sea, este, por la deformación, que es este otro. Por la diferencial del área, ¿sí? Ahora, dense cuenta que esto sería como que la diferencial de arco. Entonces, la diferencial de arco se asocia al eje X, ¿sí? Entonces, vean que aquí tenemos el elemento mecánico al cuadrado. El módulo elástico generalmente se toma como constante. Y tendríamos lo siguiente. Normal al cuadrado entre 2 veces área al cuadrado por el módulo elástico. Ahora, esto es válido si la sección es constante. Si la sección varía, esa variación se puede asociar al eje X. Vamos a ver ejemplos así durante el semestre. Entonces, por eso es que se justifica sacar esta área al cuadrado de esta integral de área, ¿sí? Tenemos diferencial de arco y integral de la diferencial del área. ¿Esto a qué sería igual? ¿Al volumen? No necesariamente. Observa, integral con diferencial, como los dos son de área, se van. ¿Y qué nos queda? El área. El área. Y esta área que queda, con una de estas dos, se eliminan y esta se puede simplificar a esta forma. Esta es la expresión que vamos a ocupar. Ahora, ¿por qué afirmamos que es más sencilla que la inicial? Vean, generalmente, y eso lo tenemos que recordar de isostáticas, el cálculo de un elemento mecánico, en este caso la fuerza normal, es mucho más sencillo que el cálculo de un esfuerzo. Ahora, el área y el módulo elástico generalmente son datos, y la integral ya no es integral triple, es una integral simple o unidimensional. Entonces, esta integral es mucho más simple que la integral triple del inicio. Y es la que vamos a estar manejando de aquí en adelante, ¿sí? Ahora, vamos con la otra expresión de, perdón, con otro elemento mecánico que es el momento flexionante, ¿sí? Bueno, flexión. El esfuerzo, si lo recuerdan, es el momento, le voy a poner aquí el momento subíndice Z porque es el que regularmente manejamos en 2 dimensiones, aunque nosotros seguramente no lo hayan hecho de esa manera, o sea, no lo hayan hecho consciente, es el momento Z el que regularmente ocupamos si es que establecemos este sistema de coordenadas. Ahora, por una distancia Y entre el momento de inercia, que también es alrededor del eje Z. Ahora, por esta expresión, la deformación es igual a, o sea, si sustituimos este esfuerzo aquí, es todo esto, pero incluyendo el módulo elástico.
Entonces, procedemos a desarrollar la fórmula exactamente igual a como lo hicimos en el caso anterior. Ahí está. Entonces, si sustituimos el esfuerzo y la deformación en esta expresión, aquí vean que lo que hice es simplificar la integral de volumen, bueno, dividirla o en una integral lineal y una integral de área, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es sustituir el esfuerzo, la deformación, aquí tenemos la diferencial de área, y esto es igual a lo siguiente, bueno, momento al cuadrado. Si la sección transversal es constante, este momento de inercia al cuadrado también es constante. O si es variable, la variación la podemos asociar al eje X, por lo tanto, no depende ni de Y ni de Z. Bueno, este es el eje Y, el vertical. Entonces, de cualquier manera, la podemos sacar de esta integral. Lo que nos quedaría es lo siguiente. El momento en Z al cuadrado entre 2 veces el módulo elástico y el momento de inercia al cuadrado. Ahora, ¿qué sucede con la Y? Es Y cuadrada, pero el problema es que no la podemos sacar de esta integral, porque vean, el área está contenida en el eje Y y en el eje Z, es decir, las variables de esta diferencial de área son de Y, de Z, y esta es variable Y, entonces no se puede sacar de esta integral. Aquí hay que recordar un concepto de estática, ¿sí? ¿De casualidad alguien recuerda a qué es igual esta integral? Bueno, si no se recuerda, hay que tener en cuenta que esta es la definición de momento de inercia. Entonces, si este es el momento de inercia, se va con uno de estos dos y nos queda la siguiente expresión. Esta es la que vamos a ocupar si tenemos momento flexionante, ¿sí? Ahora, como lo podemos ver aquí, hay dos momentos flexionantes, el momento en Z y el momento en Y. Entonces, haciendo un desarrollo similar a este, podemos obtener que la energía interna alrededor del eje Y, pues tiene la misma forma. Entonces, ya tratamos todos los elementos mecánicos que nos generan fuerza normal, perdón, esfuerzo normal. Ahora, vamos a tratar los elementos mecánicos que nos generan esfuerzo cortante. Oiga, profe, ¿Sí? Dime. en el que nos dijo de Z y de Y, ¿no lleva a cuadrado abajo? ¿No lleva qué, perdón? Al cuadrado, ¿no está al cuadrado? Los momentos de inercia, ¿estos? Así es, así es. Sí. Lo que pasa es que, bueno, recuerda que hace un momento mencioné que esta es la definición de momento de inercia. Entonces, ese momento con uno de estos dos se elimina y por eso es que ya no aparece el cuadrado. ¿Ya viste? Vale, ya lo entendí, profe. Sí, es eso, sí. Bueno, ahora vamos con los elementos mecánicos que generan esfuerzo cortante y empezamos por el de la torsión.
Recordemos que el esfuerzo cortante por torsión es la torsión, aquí le estamos poniendo subíndice X entre la distancia radial a la fibra donde queremos encontrar el esfuerzo por el momento polar de inercia. Ahora, si se ocupa una sección circular, esta fórmula es válida, pero si la sección ya no es circular, entonces lo que hay que hacer es modificar este momento polar por una constante, entonces tendríamos un momento de inercia polar efectivo, ¿sí? Hay tablas que especifican las constantes por las cuales hay que modificar el momento polar calculado de manera habitual para distintas secciones transversales. ¿Sí? Entonces, ahora, por otro lado, la ley de Hooke para esfuerzo, la que mencionamos hace rato, que el esfuerzo es igual a una pendiente por la deformación todos acortante. Ahora, nada más, hay que recordar que la pendiente le llamamos módulo de rigidez acortante y tiene el valor del módulo elástico entre 2 veces 1 más el módulo de Poisson o Poisson, pero la pronunciación correcta es Poisson. Ahora, de aquí mismo podemos simplificar, ¿sí? Perdón, despejar. La deformación por cortante es el esfuerzo entre el módulo de rigidez y así la deformación, si sustituimos esto aquí, perdón, este no va aquí, perdón, va aquí arriba. Perdón, ahí me equivoqué, va arriba. Si hacemos la sustitución que acabamos de indicar, pues tenemos esa expresión para la deformación. Entonces, hacemos un desarrollo similar a los que estamos haciendo. La energía interna es la integral de volumen de un medio por el esfuerzo cortante por la deformación, por la diferencial de volumen. Ahora bien, esto lo dividimos en una integral de línea, o integral, sí, lineal o unidimensional, y una integral de área, ¿sí? De el esfuerzo por la deformación por la diferencial de área. Ya nada más sustituimos los datos que tenemos aquí arriba. Este es el esfuerzo y esta es la deformación. Entonces lo sustituimos en esta integral. Y esto es por la diferencial de área. Y nuevamente tenemos que ver qué podemos y qué no podemos sacar de esta integral. Bueno, la torsión entre 2 veces, lo mismo, la misma observación para el momento polar se puede hacer. Bueno, al respecto de este parámetro, pensando en lo que comentamos para el momento de inercia. Si la sección variable se puede asociar esa variación al eje X, por lo tanto lo podemos sacar de la integral de área, que no depende de las variables y y z, ¿sí? Ahora, el detalle es que el radio o la distancia radial para calcular el esfuerzo cortante, vean, está contenida en el plano YZ, ¿sí? Entonces, la distancia radial tampoco se puede sacar de esta integral y hay que nuevamente recordar los conceptos de estática, ¿sí?
Esto es, perdón, aquí me falta un cuadrado. Esto es lo mismo, o la definición, que el momento polar de inercia. Entonces, se elimina con uno de estos dos, y la energía por torsión es la siguiente. Y de este modo, pues ya nada más nos falta calcular la energía de deformación por cortante, ¿sí? Entonces, el esfuerzo por cortante, refiriéndonos al cortante que está en el eje Y, o sea, este, es la cortante por el momento estático entre el momento de inercia por el espesor de la fibra donde queremos encontrar el esfuerzo. Entonces, usando la ley de Hooke para esfuerzo cortante, la deformación es lo mismo que esto, pero multiplicado por el módulo de rigidez cortante. Y el tratamiento a seguir es exactamente igual que lo que hemos hecho. Aquí sustituimos el esfuerzo por la deformación, por la diferencial de área. Ahora, tendríamos la cortante al cuadrado entre 2 veces este 2, el módulo de rigidez cortante, y aquí viene un problemota, porque vean lo siguiente. Todas las expresiones nos quedan elemento al cuadrado entre 2 veces una propiedad geométrica y mecánica, 2 veces A por E. Aquí elemento mecánico entre 2 veces E por I, lo mismo sucede acá. Y lo mismo sucede aquí. Pero vean que aquí ya no sucede eso, ¿sí? De aquí voy a utilizar una identidad que es el momento de inercia. Si lo recuerdan, es el radio de giro por el área. Entonces, dentro de esta integral, perdón, aquí no es igual, dentro de la integral de área nos quedaría el radio de giro al cuadrado por un momento de inercia por el espesor al cuadrado por el momento estático al cuadrado también, ¿sí? Esto sí ya no tiene definición en los conceptos que se vieron anteriormente, pero se puede demostrar que es constante. Entonces, a ese factor se le conoce como factor de forma, porque si lo notamos, tiene puras consideraciones geométricas. Radio de giro, momento de inercia, espesor de una fibra y el momento estático, que también tiene que ver con la geometría de la sección transversal. Y esta es la forma de acomodar la integral de manera que nos quede de forma similar a las anteriores, ¿sí? Similarmente podremos encontrar una expresión para el eje Z, ¿sí? O sea, la cortante
en el otro, en el otro eje que nos hace falta. Entonces, vean que ya tenemos expresiones integrales para todos los elementos mecánicos. De hecho, son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si queremos encontrar la energía interna dada por los elementos mecánicos, en un caso general 3D hay que sumar los resultados de las 6 integrales. Para un caso 2D, nada más sería la normal, el momento en Z y la cortante en Y. ¿Sí? Ese es el caso 2D. ¿Sí? Entonces, ya tenemos expresiones para todos los elementos mecánicos y estamos en posibilidad de ver el primer método ya formal de este curso, que es el principio de la energía potencial estacionaria. Es lo que vamos a ver para la próxima ocasión. Entonces, les voy a pedir de favor que tengan a la mano su calculadora que resuelva, no integrales, sino sistemas de ecuaciones, que es la misma calculadora que permite hacerlo. ¿Qué más? Que le den un repaso al método de nodos, porque lo vamos a ocupar, y pues que traigan mucha energía. Como ya les había mencionado, el procedimiento que viene es de los más largos que vamos a ver en todo el semestre. Entonces, vengan pues bien desayunaditos, bien descansados, y vamos a ver el primer método la próxima ocasión. ¿Sí? Aquí, como pudieron observar, esta clase únicamente fue para el desarrollo de las fórmulas. Para la próxima, pues, al ver el primer método que se va a tratar, vamos a desarrollar también algunas fórmulas, pero eso no nos lleva más de 10 minutos. Y prácticamente toda la clase va a ser para ver el ejemplo que ya tenemos preparado para esa ocasión. ¿Sí? Entonces, por el día de hoy es todo. Buen día a todos y buen fin de semana. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Cuídese. Hasta luego. Gracias. Igual, hasta luego. Profe. Hasta luego. Buen día. Igual, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.